el 18 de enero de 2026. Dios ha sido bueno con nosotros. El domingo pasado el Señor nos había regañado fuerte, pero no voy a hablar de eso, solamente quiero decirles, hermanos, recuerda que nosotros somos hijos de Dios, no porque merecíamos, sino su gracia nos alcanzó, y ese es un privilegio. Amén. Esa es una gran oportunidad de dejar la tierra e ir a vivir con el Señor. Amén. Como yo siempre vengo diciendo, que cuando una persona nace bajo control del enemigo, condenado al infierno, hasta que venimos a los pies del Señor. Amén. Entonces, cuando venimos a los pies del Señor, el enemigo siempre va a pelear para que usted no siga siendo hijo de Dios. Amén. Entonces, a pesar de que venimos a la iglesia, a pesar de que estamos orando, algunas veces estamos leyendo la Biblia, el enemigo siempre va a querer desviar nuestra mente para que la presencia de Dios no toma control nuestra mente. Amén. Y para que nosotros seamos fortalecidos. Entonces, cuando venimos a la iglesia, la mente siempre va a estar operando, influenciando, si ese depende de nosotros. Olvídate de los problemas, de sus necesidades, las situaciones que está pasando. Recuerda que tú tienes un Dios todopoderoso. Él es tu Padre. Él es el Señor de todas las cosas. Para Él no hay nada imposible. Tú tienes que mantener esa posición como hijos. Entonces, cuando viene en su presencia, venimos para adorarle, exaltar su nombre, porque no para que tú resuelvas tus problemas está resuelto ya cuando tú crees en Él. Cuando tú vives conforme a su voluntad, el enemigo no tiene poder, autoridad sobre tu vida, sobre su problema, sobre su necesidad, sus enfermedades, sus dolencias. Todo lo que estamos pasando entra bajo control de Dios. No tienes que preocupar que las preocupaciones, las angustias, las aflicciones te desvíe del camino del Señor, de lo que vas a hacer para Dios. Tú tienes que enfocar su mente en el Señor. No importa lo que está pasando, no importa la situación que pasa, Dios ya lo sabe. Tú trates de alabar a Dios. Cuando viene a la casa del Señor, deja su teléfono, deja su problema, deja sus necesidades, su familia, sus deudas, todo déjalo a un lado. Venga a adorar a Dios. Venga a entrar a la presencia del Señor. Cuando nosotros entramos en la presencia del Señor, esa presencia fortalece nuestra fe. Nuestro pensamiento, nuestros corazones se alinean conforme a la voluntad de Dios. Y todos los problemas tienen que alejarse. Se activa la seguridad, se activa las bendiciones, se activa todas las promesas del Señor. Por eso es importante cuando un hijo de Dios, un cristiano, cuando viene a la iglesia, olvidar todo y entra a la presencia del Señor. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Canta. Aplauda. Danza para Dios. No importa que diga la gente. No importa lo que piense la gente. Glorifica a Dios. Es el momento de usted adorar a Dios. Es el momento de victoria. Es el momento que usted entra para que la presencia de Dios te llene y que te limpie las cosas malas que está pasando en su vida. Pero si cuando tú vienes a la iglesia, vienes con pensamientos, pesimismos, murmuraciones, tristeza, angustia, usted no va a entrar a la presencia de Dios.
Y si no entra en la presencia del Señor, los problemas que tenemos no va a ser resuelto. Usted no tiene que preocupar por los problemas. El problema Dios ya lo sabe. Lo que tenemos que preocupar es adorar a Dios y dar gracias que Él es tu Padre, Él es tu Señor, fiel y poderoso. Y verán que todos los problemas se van a cambiar. Dios va a brillar en su mente, va a dar una idea cómo hacer las cosas. Dios va a activar la fuente de bendición, fuente de sabiduría. Todo lo que usted necesita, Dios, la presencia de Dios en nosotros se activa. Pero si tú vienes a la iglesia, no entra la presencia del Señor, estás pensando o amargado, entonces no puede activar las promesas del Señor. Eso es lo que Dios quiere, que cuando venimos a su presencia, olvidemos de todo. Venimos a glorificar, alabar, adorar, exaltar a Dios. Olvídate de tus problemas, tus dolencias, tus necesidades. Ese momento es el tiempo de entrar en la presencia para alcanzar la victoria, alcanzar esa sabiduría, accionar esa bendición, ese poder que tú tienes. Y Dios activa en nosotros. Así que el Señor nos había regañado porque nosotros venimos con los problemas, nuestra mente está en otra cosa, nuestra boca está alabando, pero nuestra mente está en otra cosa. Entonces no se puede activar, no podemos entrar a la presencia del Señor. Entonces estamos como que no vinimos a la iglesia, porque el problema, estamos cargando el momento y cargamos en la iglesia y cargamos saliendo de la iglesia. Pero cuando sale de la iglesia, cuando entra a la iglesia, ese problema tiene que quedar atrás. Usted viene a adorar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a continuar con la nueva palabra que nos dio el Señor a través de sus siervos. Yo quiero que nosotros estudiemos esa palabra, porque esta palabra es para este tiempo que nos da el Señor, que tenemos que aprender y vivir y actuar de esa manera. Él nos está enseñando. Por lo tanto, hoy vamos a estudiar. Dice así nuestro Señor Espíritu Santo: vienen tiempos, dice el Señor, en que donde hay 1000, solo podrán vencer con 300, porque mi poder es grande, dice el Señor. En otras palabras, en este tiempo va a haber muchos problemas, dificultades, necesidades, situaciones grandes. No vamos a necesitar nadie para resolverlo. No vamos a necesitar grandes cosas para resolverlo, sino el poder de Dios, que es grande, que está con nosotros. La presencia de Dios en nosotros, no hay enemigo grande. La presencia de Dios, cuando está con nosotros, todos los enemigos saben que nunca nos va a vencer. Pero lo malo es que nosotros no lo sabemos. Lo malo es que no lo sabemos y actuamos como persona, como ser humano, y los pequeños problemas nos involucran a desanimar, desconfiar a Dios. Por eso el Señor nos quiere decir que todos los problemas grandes que pueda venir sobre la iglesia, sobre tu vida, sobre su familia, ya sea finanzas, ya sea en su salud, ya sea en la política, no importa lo que pueda venir, nunca nos va a vencer. Vamos a estar bien. Los problemas grandes ya no va a necesitar nadie para ayudarte. Dios es el que nos va a ayudar porque Él es grande. Vuelvo a leer. Viene tiempo, dice el Señor, en que donde hay 1000, solo podrán vencer con 300, porque mi poder es grande. Esto pasó también en el Antiguo Testamento. ¿Quién se acuerda? Gedeón, la historia de Gedeón, y está en el libro de los Jueces, capítulo 7. Pero yo quiero hablar un poquito sobre
la historia de los hebreos, israelitas. Cuando salieron de Egipto, Dios le prometieron muchas cosas. Dios le demostraron su grandeza, su poder. Y Dios le mostraron la victoria, derribando Jericó, apoderando Canaán, con la ayuda de Dios Todopoderoso. Cuando llegaron a Canaán, Moisés ya había muerto. El que estaba líder se llamaba Josué. Cuando Josué estaba vivo, todos marchaban bien. Y Josué dieron la tierra a cada uno de las tribus de Israel, cada uno. Y todavía estaba presente el enemigo. Y el Señor le dijo: yo voy a estar con ustedes, no tengan miedo, pelea y no lo permitas. No hagan negocio con ellos. Destrúyalo, expulsa de su tierra. Pero muchos de las tribus de Israel, algunos no lucharon, más bien se negociaron con ellos. El enemigo siempre quiere negociar. Cuando veo que está vencido, quiere negociar contigo. No hay negocio. Ay, tenga compasión de nosotros. No hay negocio. Cuando Dios da una palabra, hay que hacerlo tal como Él dijo. No hay negocio. No negocien con el enemigo. Extermínalo, expulsa de su tierra. Ellos no lo hicieron. Muchos lo negociaron. Y esos enemigos empezaron a influir al pueblo de Dios a servir a otros dioses, a adorar a otros dioses que no son dioses. Y Dios se enojó. Dios se enojó grandemente. Que le dijo: Él no va a estar más con ellos. Dios se apartó del pueblo de Israel. El enemigo empezaron a reprimir, oprimir al pueblo de Dios. Se convirtieron algunos hasta llegar a ser esclavos. Y Dios levantaban caudillos. Y los caudillos derrotaban al enemigo. Mientras vivía ese caudillo, el pueblo de Dios vivía bien, conforme a la voluntad del Señor. Cuando moría el caudillo, volvía otra vez a la idolatría. Hasta que llegó al capítulo 7 de los jueces. Esa es la historia de los jueces después que pasó desierto, tomar poder en Canaán. Usted puede leer en el libro de los jueces todo lo que pasó. Entonces, cuando vamos al capítulo 7 del libro de los jueces, el pueblo estaba oprimido. Todos los que eran enemigos de Dios, del pueblo de Israel, lo oprimían, robaban sus cultivos. La gente clamaba a Dios. Y Dios lo levantó otro caudillo que le llamó Gedeón. Ese Gedeón era de una tribu pequeño. Y él dudó el llamado de Dios. Porque pensó que Dios iba a levantar caudillos de los tribus grandes. Pero Dios lo levantó de un tribu pequeño. Entonces, Gedeón puso prueba a Dios si es verdad, si Él es el que tiene que dirigir, ser como caudillo para pelear contra los madianitas. Porque los madianitas venían y se lo llevaban, los cultivos se los robaban.
Entonces las dos pruebas que le puso a Dios, Dios no se enojó. Cuando nosotros queremos hacer la voluntad del Señor, si usted le pide la prueba que es de la voluntad del Señor, Dios permite. Dios no se enojó. Le dijo que sí. Madianitas eran los hijos descendientes de los hijos de Abraham, que tuvo hijo con Cetura, no de Sara. Eso puede leer en Génesis capítulo 25. Cuando murió Sara, Abraham ya era un hombre de como 140 años. A la edad de los 75 no podía tener hijo. Pero cuando Dios le dijo que va a tener hijo, tuvo Isaac, y después de 30 años murió Sara y siguió con otra mujer más joven y tuvieron más hijos. Para que sepa cómo Dios es. Dios poderoso es. Entonces madianitas lo tenían esclavos. Entonces Gedeón reunieron 32,000 soldados para pelear a los madianitas. Pero el Señor le dijo: hay mucha gente, muchos soldados. Si yo doy la victoria, van a creer que ustedes ganaron por su propia fuerza. Por lo tanto, dilen que todos los que están casados, los que tienen miedo, que se vayan para la casa. Se fueron 22,000, solo quedaron 10. Dice la Biblia, era un ejército de tanto soldado que parecía como la arena del mar. Cantidad. Se quedaron solo 10,000. Y todavía Dios le dio demasiado también. Llévale al río. El que tome agua, llévalo a tomar agua. El que beba como perro, apártalo. El que beba en rodilla con la mano, apártalo. Lo que tomó el agua como perro, solo eran 300. Entonces le dijo el Señor: con el 300 ustedes van a pelear. Entonces con el 300, cuando se levantaron contra los madianitas, miles y miles y miles madianitas, Dios le dio la victoria. Aquí donde dice, por eso el Señor dijo: vienen tiempos, dice el Señor, en que donde hay 1,000, solo podrán vencer con 300, porque mi poder es grande, poderoso. Va a venir muchos problemas, enemigos contra los hijos de Dios. Usted no necesita hacer muchas cosas para vencer al enemigo. Dios es el que va a pelear nuestra batalla. Solamente manténgase fiel al Señor. No venda su primogenitura, bendición que Dios te ha dado como hijo de Dios, por un poco de lentejas. No venda por un poco de placer, por un poco de... No vendas. Manténgase firme, sea lo que sea. Aquí una gran promesa, dice el Señor. Así que dice: así como has tenido lucha. Todos los hijos de Dios tenemos una lucha. Dice el Señor: has tenido lucha. Así como has tenido lucha, ahí yo he estado contigo en las enfermedades, en todos los problemas que has tenido, en las iniquidades. Iniquidades son maldiciones, maldiciones generacionales, o maldiciones que han enviado por los enemigos de Dios, enemigo espiritual. Hemos sufrido, hemos luchado, y Dios siempre ha estado con nosotros, dice el Señor. Así también yo estoy con ustedes, dice el Señor. No digo estaré, estoy. Dios está con cada uno de nosotros, en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en nuestras enfermedades, en los problemas, dificultades, situaciones, en la lucha que tenemos. Él promete estar con nosotros. Es una promesa grande de nuestra parte, de nuestro Padre Celestial. Como habían prometido, así como en el Antiguo Testamento, a su pueblo, estar con ellos
así lo han prometido en el pueblo del Nuevo Testamento. Amén. Estar con nosotros. Pero ¿por qué se apartó Dios del Antiguo Testamento? Por el pecado. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, los hijos de Dios, tenemos que renunciar todo lo que no es de Dios en nuestra vida. Dios viene hablando de eso. Tenemos que, el domingo pasado estudiamos eso, que tenemos que renunciar todo lo malo que hay en nosotros. Todo pensamiento que no proviene de Dios, tú tienes que dejar de pensar de esa manera. Tienes que renunciar. Actitudes que tiene, carácter que tiene, eso no es negociable. Hay que renunciarlo. Es un enemigo más. Toda conducta, todo comportamiento que no es como hijo de Dios o hija de Dios, tú eres responsable de renunciar y dejar de hacer y cargar ese demonio. Tú tienes que renunciar. Si tú no renuncias, ese problema vino para destruirte. Y los problemas va a provocar no solamente, primero, que está con nosotros. Todo pensamiento, actitudes, lenguaje, carácter, deseos, forma de vivir, que no está conforme de la palabra de Dios, uno tiene que renunciar. Porque si no, esos son los enemigos ocultos que están en ti. Ese va provocando. Llega un momento que ya no estás actuando como hijo, como hija de Dios. Por eso muchas personas comienzan como hijos de Dios al principio. Pero por no renunciar, esa actitud, esa conducta, ese lenguaje, ese carácter, esa forma de vivir, forma de actuar, no se han renunciado, y eso han llevado a perder esa integridad de hijo de Dios. Como amalecitas, como el principio. Dios nos lleva a la tierra prometida, pero por no renunciar, negociar con el mala actitud, conducta, esas cosas nos han destruido nuestra fe. Y Dios se aleja de nosotros. Ahora, Dios ha prometido en el antiguo pueblo, en el Testamento, estar con ellos. Estuvo con él. Pero cuando Dios se separaba, cuando habían pecados, cuando alejaba de Dios. Dios siempre va a estar con nosotros si nosotros estamos con Dios. Dios quiere estar con nosotros siempre como Padre, como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro pastor, y nosotros somos ovejas. Él quiere ser siempre así. Entonces, pero todo depende de nosotros si queremos o no queremos. Usted toma decisiones, vivir como ser humano con las malas actitudes con los cuales que hemos nacido, o renunciar. Mientras no renuncias, esa mala actitud que el enemigo puso desde que naciste, ese es para destruirte, no para jugar. Va a destruir su matrimonio, va a destruir tu futuro, va a destruir sus finanzas, va a destruir sus hijos, va a destruir su paz, su alegría, su gozo. Todo lo que Dios te está dando va destruyendo. Por esas mismas actitudes, esa misma conducta, ese mismo carácter, esa forma de vivir, forma de pensar, no como hijo de Dios, sino ser humano, nos destruye. No es negociable. Todas esas cosas en la vida del creyente cristiano no debe de existir. Todo lo que a Dios no le agrada no debe de existir. Todo tenemos que renunciar. Todo. Si no renunciamos, esa cosa, esa actitud, esa conducta te va a destruir. Y eso no es la responsable de nadie. Usted es responsable. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos a Éxodo capítulo 13, versículo 14. Lo que dijo Dios a su antiguo pueblo. Éxodo 33, versículo 14.
Yo mismo iré contigo y te daré descanso, le dijo a Moisés. Dios mismo estaba con los israelitas, pero ellos no estaban con Dios completamente. Así somos nosotros también en el Nuevo Testamento. Dios quiere estar con nosotros y nosotros no queremos estar con Dios. Queremos vivir de una manera como el diablo quiere, pero queremos de Dios. Levítico 26, versículo 12. Levítico 26, versículo 12. Caminaré entre ustedes, y yo seré tu Dios, y ustedes serán mi pueblo. Único pueblo que Dios había escogido para ser su pueblo. Y a nosotros, pueblo y hijos. Hijos. Isaías 41, 10 también. Dios le da palabra al antiguo pacto, al antiguo pueblo. Él va a estar con su pueblo. Ahora en el Nuevo Testamento, Jesucristo promete estar con su iglesia, con sus discípulos, con sus apóstoles. Mateo capítulo 28, versículo 20. Claro, les dio la gran comisión: vayan, hagan discípulos, bautizándole en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Amén. La gran comisión. Amén. Y versículo 20 dice: enseñando a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Dios promete estar con nosotros. Esa es la gran promesa. Mateo capítulo 28, versículo 20. Pero eso depende de nosotros ahora. Si nosotros queremos seguir los consejos, los mandamientos, los órdenes, las instrucciones del Señor o no. Si nosotros no seguimos las instrucciones del Señor, Dios no va a estar con nosotros nunca. Aunque querramos, pero Él no va a estar con nosotros. Dios no camina con el desobediente. Dios camina con los obedientes. Ser fieles. Ser fiel a Dios en todo tiempo. Eso es lo que Dios quiere ver. Sean santos porque yo soy santo. Así dice, ¿verdad? Hay que vivir santidad. Actitud, lenguaje, carácter, modo de vivir, que no es a la manera de Dios. Renunciar, vivir como santo. Y Dios va a vivir contigo. Ese es uno de los problemas grandes de los cristianos de hoy en día. No puede vivir en santidad. Dicen hijo de Dios, pero tiene lengua larga. Tiene hijo de Dios, tiene un carácter del diablo. Tiene hijo de Dios, pero vive como hijo del diablo. Tiene hijo de Dios, pero no puede resistir ninguna tentación. No le agrada a Dios ese tipo de actitud de hijo de Dios. Ya no es hijo de Dios, solo de nombre, o tal vez llegó al sello, pero vive como hijo del enemigo. Dios no le agrada eso. Apocalipsis capítulo 21, 3. Aquí entre los seres humanos, dice, está la morada de Dios. Capítulo Apocalipsis 21, 3. Oí un gran potente, dice, voz que proviene del trono, que decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. ¿Dónde Dios está habitando? Aquí en la tierra. Está la morada de Dios entre los seres humanos, entre las personas. ¿Dónde cree que Dios habita? En nuestros corazones. Aquí entre los seres humanos. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Apocalipsis 21:3 es una revelación del Señor. Dios acampa en medio de los seres humanos. Está en nosotros. ¿Cómo acampa? ¿Cómo acampa? ¿Cómo está con nosotros? ¿Cómo está en nosotros? ¿Cómo Dios está en nosotros? ¿Cómo?
a través de su Espíritu, a través del Espíritu Santo. ¿Usted se acuerda? La palabra de Dios dice, 2 de Corintios 1:22 dice que Dios nos sella con su presencia, con su Espíritu Santo como sello, propiedad de Dios, sello de la garantía para que su promesa se cumpla en nosotros. Dios nos asegura con su presencia, que es el Espíritu Santo, que somos su pueblo, somos sus hijos. Garantiza todas las promesas que está en la palabra a través de ese sello que se llama el Espíritu Santo. La salvación, su gloria, su poder, sus bendiciones, todo lo que Él ha prometido en su palabra, garantiza a través del Espíritu Santo. Mientras esa presencia habita en nosotros, está garantizado todo. Dice, para que habite esa presencia en nosotros, tenemos que vivir en obediencia a Dios. Vivir como Dios manda. Si no vivimos como Dios manda, vive otro espíritu que no es espíritu de Dios, espíritu maligno. Entonces el Espíritu Santo no vive en nosotros. Nosotros lo apartamos a un lado y ahora el que está gobernando nuestra mente y nuestro corazón sería espíritu maligno. Y esa no es la culpa de Dios, es la culpa de nosotros. Nosotros somos responsables a cuál dejar que gobierne nuestra mente y nuestro corazón, Dios o el enemigo. El enemigo desde el nacimiento ya está gobernando. Entonces renunciar a eso, ahora permitir que Dios nos gobierne. Vivir como Dios dice, actuar como Dios dice, andar como Dios dice, comportar como hijo de Dios, en santidad como Dios. ¿Qué le parece? Así Dios quiere ver a su pueblo. Juan capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26. Jesús nos prometió. Mira lo que dice. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y envió. Envió. ¿Cuándo envió? En los Hechos capítulo 2. En el tiempo de Pentecostés. Dios envió el Espíritu Santo para estar con nosotros, habitar entre los seres humanos, acampar entre los seres humanos, en nuestros corazones. Dios ya está habitando en nosotros. Dios está con nosotros, habitando, viviendo. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 6 dice, en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Quiere decir, al venir a Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús, al entrar en nosotros, nos convierte hijo de Dios. Adquirimos la divinidad de Dios en nosotros. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Vuelvo a repetir, cuando venimos a la presencia del Señor a recibir a Jesús como su Señor y Salvador, y compromete y declara que Jesús es tu Señor, es tu Salvador, usted recibe todas las instrucciones que te da y cumple las reglas que Dios le da, bautizando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Usted recibe la sangre de Cristo Jesús y esa sangre es divino. Y esa divinidad, usted es parte de esa herencia. Y esa herencia, usted es parte de Dios aquí en la tierra. Lleva la parte divina de Dios en ti a través de la sangre de Jesús. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Entonces, Efesios capítulo 2, 6 dice que cuando venimos a Dios, Jesús nos recibe y Él se sienta con nosotros en el reino espiritual, celestial, o como le llame, en su gloria. Dios está en nuestros corazones, ya está habitando en nosotros. Entonces, nosotros tenemos que dar ese reino
que Dios ya está en nosotros, que gobierne nuestra mente, no los demonios. Renunciar todo lo malo que está en nosotros, todo lo que no está conforme a la voluntad del Señor. Yo no tengo por qué vivir de esa manera, pensar de esa manera, actuar de esa manera, comportarme como esa manera. Otros seres humanos que el corazón no lleva la presencia del Espíritu Santo, está viviendo, actuando como hijo del diablo, pero yo tengo que vivir como hijo de Dios. Eso Dios quiere ver a sus hijos hoy en día. Hay muchas cosas en el mundo que está sucediendo. En el reino espiritual está destruyendo a los hijos de Dios. Los hijos de Dios están viviendo como hijos del diablo. Su familia está destruyendo, su espiritualidad está destruyendo, su futuro está destruyendo, todo está destruyendo y todavía sigue al demonio ese. Tenemos que renunciar. Todo lo que Dios no le agrada, renunciar. No importa lo que sea, todo. Ama a Dios sobre todas las cosas. Sobre tu familia, sobre tu pareja, sobre tu futuro, sobre su salud, sobre cualquier cosa tuya, tienes que amar a Dios primero. No dejar que nuestros hijos, no dejar que nuestra pareja, no dejar que nuestros vecinos, no dejar que nuestros padres nos destruyan, nos controlen nuestra vida, sino Espíritu Santo. Solo Espíritu Santo. Primero Dios. Si tu hijo van contra la voluntad de Dios, siento mucho, pero Dios primero. Si tu pareja va contra la voluntad de Dios, siento mucho, pero yo voy a hacer a Dios primero. Si no le parece, si quiere matarme o lo que tenga que hacer, hágalo, pero Dios primero. Tomar decisiones. La forma de vivir también. Si tu amigo no está de acuerdo de la forma que vive usted aparta a su amigo, primero Dios. Eso es lo que Dios quiere ver. Ese se llama guerreros del Señor. Pelear la buena batalla. Ser valiente. Enfrentar rechazos. Por eso estamos leyendo ahorita Mateo capítulo 5, ¿verdad? Versículos 11 y 12. En el mundo vamos a tener problemas. En la tierra vamos a tener problemas. Nos van a acusar. Nos van a echar preso. Nos van a decir cosas. Pero porque lo amas a Dios, no importa lo que diga de ti. No importa lo que venga. Viene de parte de su hijo, de su familia, de su mamá, de quien venga. Primero Dios. Eso Dios quiere ver a sus hijos. Si nosotros no vivimos de esa manera, nunca vamos a vencer al diablo. El diablo es más viejo. Sin Dios, Él es más poderoso que nosotros. Pero si estamos con Dios, el diablo no tiene poder. Hasta ahí limita, hasta ahí se acabó el diablo. Entonces, desde Pentecostés, Dios ya está con nosotros. ¿Para qué está? ¿Por qué cree que el Espíritu Santo está con nosotros? ¿Ya? ¿Para qué? ¿Por qué cree que Dios está con nosotros? ¿Para qué el Espíritu Santo está con nosotros? ¿Para hacernos sufrir? No, Señor. Para 4 cosas. El Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos, proteger y garantizar las promesas de Dios que se cumplen en nosotros. ¿Sabía eso? Dios pone en nosotros como nuestra fortaleza que nos ayude, como abogado, como ayudante, como maestro, como instructor, como guía, el Espíritu Santo. Es la seguridad que nos garantiza que el Espíritu Santo, que las promesas del Señor se cumplan en nuestra vida, en todo el tiempo. Pero ahora nosotros tenemos que obedecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, vamos a la iglesia, usted viene a la iglesia. O el Espíritu Santo, vamos a orar, usted ora. Vamos por acá, usted va por allá. No haga tal cosa, no lo hagas. Y usted va a ser en victoria como hijo de Dios. Usted va a decir, todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza. Pero si no lo haces, usted va a decir la boca, pero y hecho, fracasado. Gálatas capítulo 5, versículo 18.
dice que el Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos hacia la justicia. ¿Cuál justicia? Justicia divina. ¿Qué es justicia divina? Hacer la voluntad de Dios. Cumplir, vivir, andar, actuar conforme a la voluntad de Dios. Esa es la justicia. Esa es la justicia divina. No el que sabe la palabra, sino el que vive la palabra. El Espíritu Santo eso nos garantiza guiarnos hacia la justicia. Por eso Gálatas 5, 16, 18 dice: hay una lucha en nosotros. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa nacimos con ellos. Ese está en nosotros. Quieras o no quieres, el deseo de la carne está ahí, la ladronería está ahí, el agresivo está ahí, la violencia está ahí, el orgullo está ahí, todo está ahí. Nacimos con eso. Naturaleza pecaminosa. Versículo 17. Porque esta, la naturaleza pecaminosa, desea lo que es contrario al Espíritu de Dios. Y el Espíritu desea lo que es contrario a la carne. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Eso es lo que hace el diablo. Quiere hacer una cosa, pero hay una lucha que no te deja hacerlo, porque hay una lucha. Por eso el creyente tiene que depender del Espíritu Santo, guía del Espíritu Santo. Cualquier cosa, Espíritu Santo, cualquier acción, cualquier determinación, cualquier decisión que tú tienes que hacer, consulta con el Espíritu Santo. Sea el Espíritu Santo guiando su vida. Versículo 18. Pero si los guía el Espíritu Santo, no está bajo la ley. Significa, no hay ninguna ley que valga contra ti si el Espíritu Santo te guía, porque el Espíritu Santo te va a guiar en la perfección. Por eso Romanos capítulo 8 versículo 14 dice: el que no es guiado por el Espíritu Santo no es hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo es nuestro guía. Guía donde nos guía por el camino correcto, donde está la bendición, donde está la protección, donde está la bendición, donde está todo lo bueno de Dios que tiene preparado para nosotros. El Espíritu Santo no te va a llevar el día domingo a otro lado, sino en la iglesia. El Espíritu Santo se va a llevar donde usted debe de estar. Amén. Tercero, para enseñar todas las cosas y recordar lo que es verdad y lo que no es verdad, lo que es correcto, lo que no es correcto. El Espíritu Santo nos enseña, nos hacen ver. Juan capítulo 14 versículo 26. Juan 14, 26 dice: les enseñará todas las cosas, todas, no algunas cosas, todas, sea buena, sea mala. Cuando tú estás haciendo cosas que no está bien, el Espíritu Santo te va a tocar su corazón, te van a recordar que estás mal. Cuando tú estás haciendo bien o no puedes hacer bien, Dios te va a guiar por el camino correcto para que haga bien las cosas. Y dice: les hará recordar todo lo que les he dicho. O sea, todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo habló, nos van a recordar. Aquí vienen hablando siempre Dios, nos vienen recordando, porque nosotros nos olvidan todos. Dios, Espíritu Santo, tiene que estar recordando. Caminen en santidad. Ya está escrito en la palabra, pero si no olvida, Dios tiene que volver a hablar. Obedéceme, está escrito en la palabra. Ama a Dios, escrito en la palabra, pero nos olvidamos, amamos más otra cosa que Dios. Dios tiene que estar repitiendo. Para terminar, el cuarto es para darnos sabiduría. Si tú dejas guiar el Espíritu Santo, usted va a andar y actuar, vivir como un hombre sabio, una mujer sabia. Si el Espíritu Santo dirige su vida, usted va a ser una mujer, un hombre sabio, delante del hombre y delante de Dios. Porque el Espíritu Santo te va a llevar, te va a dar la palabra de sabiduría, actitud de sabiduría, conducta de divino, actitud de divino, actitud de Dios. Usted va a vivir como un ángel.
No va a haber fracasos. Va a haber lucha, sí va a haber lucha. El enemigo va a provocar, pero usted no va a caer. Usted va a superar, porque hay promesas. Dios nunca nos va a dejar que los enemigos nos aplasten. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Dios nunca nos va a dejar que la tentación nos aplaste. Él siempre va a abrir las puertas para que nosotros podamos vencer o escapar. Esas son las promesas del Señor. El enemigo va a provocar, pero nosotros vamos a vencer. Por lo tanto, dice el Señor, hay ángeles caídos que andan rondando a mi pueblo para que caigan en tentación. Cuando dice ángeles caídos, son demonios, son espíritus que engañaron por Satanás y se aliaron con él, levantar contra Dios. Cayó de la gracia, de la presencia, de la autoridad donde servía a Dios, cayó de ahí, ahora es demonios. Esos demonios están alrededor de los creyentes para provocar, para robarle, para destruir, para engañar, para confundir, para que las promesas del Señor no se cumplan. Está rondando. Por eso Pedro dice, primera de Pedro 5:8, voy a terminar con esta palabra. Primera de Pedro 5:8 dice, practiquen el dominio propio. Aprenda a decir no. Controla su mente. Aprenda a decir no a las cosas que no son Dios. No proviene de Dios. Tú tienes que aprender a decir no. Sea quien sea quien sea. Muchos, por no decir no, se han alejado de la presencia de Dios. Ha perdido su llamado. Ha perdido sus dones espirituales. Ha perdido el llamado para líderes. Muchos han caído de la gracia por no saber decir no, porque eran cobardes. Los valientes dicen no, cueste lo que cueste, dicen no. Pedro dice, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, practique el dominio propio y manténgase alerta. Aprender a decir no a las cosas malas, hay que estar alerta por donde el enemigo puede provocar para que nosotros caigamos. Hay que estar alertos, hay que estar preparados, hay que estar vigilantes para que el enemigo nos tiente. Nosotros podemos decir no, aquí viene el diablo, no lo aceptamos. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien destruir, a quien matarlo. El diablo está buscando a quien destruirlo. Por eso el Espíritu Santo dijo, ¿qué dijo el Espíritu Santo? Los ángeles caídos que andan rondando a mi pueblo para que caigan en tentación. Los ángeles caídos, los demonios están alrededor de los cristianos, están provocando, están vigilando a ver qué problema tiene, qué está pensando, qué están diciendo, qué están haciendo. El enemigo está rondando. Satanás está rondando alrededor de eso para destruir todo lo que Dios nos dio. Todo lo que Dios nos dio, el enemigo quiere destruir. Por lo tanto, uno tiene que mantener alabando, adorando, mantener firme con el Señor para que no nos toque. Mientras tú estás firme con el Señor, el diablo no te puede tocar. En su finanza, en sus posiciones, en su salud, en nada te puede tocar porque Dios está contigo. Y si Dios lo permite, es porque usted va a vencer ese demonio también. Amén. Juan capítulo 10:10. Eso dijo, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese que está rondando, que dijo el Espíritu Santo, esos ángeles caídos, esos demonios, están rondando, buscando ver cuál es su debilidad, en qué está fallando. ¿Estás orando o no estás orando suficiente? ¿Estás meditando en la palabra o no estás meditando en la palabra? El enemigo está provocando a través del teléfono, a través de computadora, a través de televisión,
a través de tu familia, a través de sus hijos, a través de sus nietos, a través de su pareja, para que usted se aleje de Dios. Uno tiene que estar vigilante. Uno tiene que aprender a decir no. No, hay que saber decir no. Hay que saber decir sí. Al diablo nunca le dice sí. Al diablo siempre tenemos que decir no. A Dios nunca le dice no. Siempre tenemos que decir sí a Dios todo el tiempo. Amén. Aleluya. Así que esta semana, cuando salgamos a la calle, en su trabajo, donde quiere que esté, medite esta palabra, lo que Dios nos está dando. Si no encuentra, vaya a Facebook, vea a mis prédicas o vaya a WhatsApp, que lo voy a mandar. Léalo otra vez, escúchalo otra vez, para que fortalezca su fe. Amén. Que el Señor les bendiga. Su palabra, vamos a continuar esta palabra el próximo domingo. Muy interesante que Dios nos está hablando para este tiempo.